El día de hoy, los docentes tuvieron una oportunidad única en sus carreras. Tener por primera vez un acercamiento directo con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán. Durante esta conferencia, el secretario habló de temáticas muy importantes en torno al regreso a clases. A continuación, se mostrará un resumen, el cual nos ayudará a entender los puntos específicos de esta conferencia. Para comenzar la conferencia, tuvo a bien saludar a todos los participantes en este webinar, el cual se transmitió por YouTube. Cabe mencionar que la orquesta de la Nueva Escuela Mexicana tuvo dos participaciones grabadas que por fallas técnicas no se pudieron apreciar correctamente. Después de ello, comenzaron las temáticas del secretario. Yo quiero ser cuidadoso con el protocolo de regreso, pues en otros países, para mantener la distancia, se han tomado decisiones que alejan a las personas o las confrontan. Nosotros no queremos cultivar el miedo del otro. Queremos sembrar una actitud de consideración hacia los demás. Es decir, cultivaremos el yo cuido del otro. Eso incluye, por supuesto, a las y los docentes y las demás figuras educativas. El Magisterio de México es insustituible. En las actuales condiciones de emergencia sanitaria, debemos redoblar los esfuerzos para cuidar la salud de todos ustedes. Por ejemplo, el uso de cubrebocas obligatorio. El aprendizaje no debe de ser lo uso para protegerme, sino lo uso para proteger a los otros. Además, quiero repetir una vez más que para garantizar la seguridad, la salud, la higiene de todos los estudiantes y docentes, regresaremos a clases solamente cuando el semáforo sanitario esté en verde. Esto es, cuando todas las actividades estén libres de restricción sanitaria. A esta condición sumaremos 9 intervenciones o medidas que aseguren el bienestar de la comunidad escolar. Primera, la activación de los comités participativos de salud escolar, que en su mayoría se establecieron antes de salir al receso. En donde no lo hayan hecho, debe ser su primera actividad. Crearlos con la participación de madres y padres de familia, docentes y estudiantes mayores al 4º grado de primaria. Los comités serán responsables, entre otras cosas, de 5 acciones. Primero, limpieza general de la escuela. Y sin lugar a dudas, pues a partir de ahora tendrá que haber una limpieza también rutinaria. Aquí quiero señalar que lo más importante para combatir el COVID-19 es el agua y el jabón. Y no mezclarlo con otros químicos, por ejemplo, con cloro. En la Secretaría de Salud me han asegurado que entre el gel antibacterial y el agua y el jabón, es mucho más poderoso el agua y el jabón. También, segundo, hay que organizar los 3 filtros de corresponsabilidad. Si una cosa ganamos en la pandemia, fue precisamente la participación de madres y padres de familia con maestros y maestros. El filtro que vamos a tener en la casa, el filtro en la entrada de la escuela y el filtro en el salón de clases. Sobre esto daremos a tiempo las guías para que con todo detalle cada escuela, cada director, cada supervisor, cada maestra y maestro sepa cuál es el protocolo. Tercero, las medidas de higiene permanentes como el lavado de manos. Cuarto, un entrenamiento formal sobre este tipo de medidas con materiales que nos ha dado y facilitado la Secretaría de Salud. Quinto,
La circulación en un solo sentido dentro de la escuela en lo posible para no enfrentar las caras de las niñas y los niños y evitar así cualquier tipo de contagio con su señalización respectiva. Una segunda intervención será garantizar el acceso al agua y al jabón en las escuelas con el apoyo de las entidades federativas y los municipios. En el programa La Escuela es Nuestra se ha dispersado en las escuelas de más alta marginación, que es donde menos agua potable hay, recursos para 50,000 escuelas. Hemos logrado bajar la carencia de agua potable a la mitad desde que llegamos. Pero en donde no haya agua potable habrá que garantizar medidas extraordinarias como poner tambos, vasijas, eh, cualquier tipo de recipiente para que las niñas y los niños puedan lavarse las manos. Tercero, el cuidado de maestras y maestros, particularmente los que están en grupo de riesgo. Quiero decirles que vamos a abrir las escuelas cuando el semáforo esté en verde. Esto quiere decir cuando todas las actividades sociales, económicas, deportivas, culturales, comerciales estén ya en su normalidad. Entonces, así como fue el sector que primero salió para cuidarnos y para cuidar a las maestras, a los maestros, a las niñas y a los niños, así también será el último en abrir para cuidar a todos. En unos días firmaremos un convenio con el ISSSTE, precisamente para tener una atención especializada para el magisterio, tanto preventiva como curativa. El cuarto punto es muy importante y es el uso de cubrebocas que protejan nariz y boca de manera obligatoria en todos los planteles. No estamos hablando de cubrebocas profesionales. Estamos hablando de que se pueden fabricar domésticamente estos con pañuelos, con paliacates, con pañoletas y 2 ligas. Es algo sencillo que protege mucho cuando todo el mundo lo usa. Quinto, la sana distancia en las entradas y salidas a los recreos que deben de ser escalonados. Y una cosa muy importante, la asistencia alternada a la escuela de acuerdo con el apellido. Esto último lo debe calcular cada escuela. Cada escuela debe de decir de qué letra a qué letra entran lunes y miércoles o martes y jueves. Por ejemplo, el lunes y miércoles podrían ir de la A a la L y martes y jueves de la M a la Z. Y los viernes el 50% del grupo que por las condiciones de su receso tengan el mayor rezago. Aquí quiero hacer hincapié en que toda la escuela debe de tener la misma división por apellidos, de manera que las familias que tienen hijos en varios grados escolares puedan ir y venir el mismo día y no días variados que les complique la logística. De esta manera evitaremos que todas las familias vayan en diferentes días. Este curso remedial con el que vamos a iniciar el próximo ciclo escolar es algo muy importante y es algo que nos va a ayudar a diagnosticar a nuestras niñas y niños, buscando que sea personalizada este diagnóstico. Si vamos a tener a la mitad del salón en vez de a todos completos, pues se facilitará saber qué niña y qué niño tuvo facilidades en su familia para estudiar, qué niña y qué niño no las tuvo, o no pudo conectarse, no tenía televisión, en fin, que haya tenido cualquier problema.
Todo esto lo vamos a hacer no para medir, sino para ayudar, para buscar que salgan adelante con el apoyo de sus maestras y maestros. Sexto, esto lo dijimos ya desde hace tiempo y me da mucho gusto ver cómo ya la Organización Mundial de la Salud lo ve como uno de los temas importantes, es maximizar el uso de los espacios abiertos. Mientras más utilicen en las escuelas los espacios abiertos, mejor. Séptimo, la suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones que congreguen a toda la escuela. Octavo, algo muy importante, vamos a tener una detección temprana. Esto quiere decir que con un solo enfermo en la escuela, vamos a cerrar la escuela durante 15 días por precaución. Y noveno, el apoyo socioemocional para docentes y estudiantes y la alarma temprana para evitar el ausentismo. Con estas medidas, dentro del semáforo verde, pues vamos a estar reiniciando un trabajo escolar dentro de un ámbito de seguridad. El regreso a clases será por estado. Esto quiere decir que algunos estados podrán iniciar clases antes que otros en función de que ya su curva de contagios no tenga riesgo, que esté precisamente en semáforo verde. Y van a retornar, como acabamos de señalar, a un curso remedial que permitirá una nivelación diagnóstica para detectar personalizadamente el nivel de aprovechamiento y posibles rezagos en los aprendizajes. Este curso durará 3 semanas, cuando menos. Y cuando se dicte el regreso a la actividad escolar, pues también haremos la limpieza profunda de las escuelas por parte del Comité de Salud, así como las labores técnicas y administrativas una semana antes del inicio de clases. Esto quiere decir que para iniciar todas las actividades debemos de estar en semáforo verde. La actividad escolar inicia cuando se inicia el lavado profundo de la escuela. En el caso de los jóvenes que cursan educación media superior, el curso remedial va a iniciar 4 semanas antes del ciclo escolar que se ha tratado de empatar con la educación media superior. Como ya lo habíamos dicho, en las secundarias se van a eliminar los exámenes de asignación y para bachillerato y con objeto de guardar la sana distancia, se establecieron ya 4 fechas de exámenes que han sido ampliamente publicitados y están en nuestras páginas. Las maestras y los maestros, esto es algo muy importante, deben de pasar en lo posible al siguiente grado junto con sus alumnos, ya que ellos los acompañaron durante la pandemia, pues entonces los conocen mejor, saben cómo atenderlos y deben de ser responsables de este sistema de alerta temprana con el propósito de buscar personalizadamente los posibles casos de abandono escolar para que nadie quede excluido. En los talleres que ustedes presentarán hoy, vamos a atender todo esto que nos lleve a la nueva normalidad. Finalmente, amigas y amigos, quiero decirles que hay que repensar la vida escolar. No vamos a regresar al día 23 de marzo de 2020. Por la pandemia, ahora valoramos más nuestras vidas, nuestra salud, nuestras familias, nuestro medio ambiente, nuestro tiempo, nuestros espacios públicos y nuestras libertades. Por ello, iniciaremos nuevas materias y nuevos contenidos previa capacitación de lo que es una vida sana, de lo que es la salud, el ejercicio, la nutrición,
el rechazo a las drogas, el equilibrio emocional. Bien, tenemos la primera pregunta, secretario, en donde nos dicen qué es la Escuela Nueva Mexicana y si pudiera abordar sobre este tema. Bien, muchas gracias, Marcos. La nueva escuela mexicana es lo que quedó definido en la Constitución y en las leyes secundarias. Es una propuesta educativa del gobierno de la República en donde lo que se busca es una educación integral, una educación para la vida, que no solo enseñe asignaturas, digamos, tradicionales, sino que considere el aprendizaje en otro sentido. Yo quiero comentar algo bien interesante. Nosotros pudimos incorporar, gracias a el Congreso de la Unión que aprobó la iniciativa del señor presidente en mayo del año pasado, lo que es esta educación integral, en donde además de matemáticas y lectoescritura, estamos incorporando con mayor fuerza el civismo, la ética, la cultura de paz, pues todo lo que es la activación física, el deporte escolar, las artes, como lo que acabamos de ver en música. Y ahora que se está discutiendo el regreso en el mundo a clases, esta idea es la idea que empieza a ser la idea básica, que la educación, además de tener esta importancia en lectoescritura y matemáticas, tiene que ser una educación para la vida, lo cual me da muchísimo gusto porque quiere decir que en las reformas que tuvimos, pues íbamos un poquito adelantados a lo que ahora es ya una conversación global. Me permito decir que la nueva escuela mexicana no es algo que hayamos nosotros diseñado en un escritorio. Es producto de los foros estatales y de escuchar a las maestras y a los maestros, de analizar 94,000 ponencias y de aprender de quien más sabe, que es el que está frente a grupo. Entonces, la nueva escuela mexicana viene a ser una escuela en donde lo que vamos a enseñar es la nueva pedagogía mexicana y va a ser una educación integral, una educación para la vida, organizados de una manera de aprendizaje colaborativo. Eso es de manera resumida la nueva escuela mexicana. Muy bien, señor. La segunda pregunta recurrente, secretario, es ¿cuándo se dará a conocer el nuevo calendario escolar? Bueno, yo he escuchado esa pregunta de muchas maestras y maestros, de muchas amas de casa y de padres de familia. No queremos dar a conocer un calendario escolar hasta que tengamos la certeza de que estamos ya en una ruta firme de regreso a clases. Hasta el día de hoy, cuando damos a conocer una fecha como la que tenemos hoy, que es la del 10 de agosto, decimos que es una fecha referencial. No es una fecha firme, porque está sujeta al comportamiento de la pandemia y porque nos hemos comprometido con la sociedad mexicana, con el magisterio, a regresar solamente cuando estemos en una situación segura, de bajo riesgo, con semáforo verde. Nosotros seguimos regularmente todos los estudios que está haciendo el Consejo de Salubridad General. Y la pandemia no tiene palabra. En el mundo entero han sucedido muchísimos ensayos y errores alrededor de la apertura a la economía y alrededor de la apertura hacia las escuelas. Incluso hay países que han abierto sus escuelas y han tenido que cerrar. Entonces, cuando tengamos ya una fecha firme,
inmediatamente después vamos a publicar el calendario escolar. Si ustedes me preguntan a mí, creo que en alrededor de 15 días ya tendremos el análisis del comportamiento de la pandemia, ahora que vino la nueva normalidad. Las curvas de contagio hasta la nueva normalidad nos indicaron que el 10 de agosto era una fecha razonable para abrir las escuelas. Ahora que se ha abierto parte de la economía, puede haber algún tipo de reacción, de repunte de la pandemia, por lo cual tenemos que esperar alrededor de 15 días, 3 semanas, para saber los efectos de la nueva normalidad. Sin duda, lo que sí les puedo asegurar a todas las maestras y maestros, a los supervisores, a los directores, a las autoridades educativas estatales, es que los anuncios los haremos como los hemos hecho hasta hoy, con tiempo y de una manera integral, que considere todos los aspectos del sistema educativo nacional. Esto es, las tareas previas al regreso a clases, la capacitación previa al inicio de las clases para ver qué significa el periodo remedial, este periodo de nivelación, para ver qué significan la nueva asignatura de vida saludable. Para todo habrá tiempo previsto para que puedan hacer su trabajo nuestras maestras y maestros. Pero no se me hace serio dar un calendario escolar y que las familias y los maestros empiecen a planear sobre ello y que después vaya a cambiar. El ancla para dar el calendario va a ser el inicio de clases y eso seguramente tendremos ya una idea mucho más firme en un par de semanas. Muchas gracias. Muy bien, señor. La siguiente pregunta es: ¿de qué manera se llevará a cabo el proceso de promoción horizontal mediante el sistema de carrera profesional para las maestras y maestros? ¿Ha habido? Esto es algo muy importante y además, pues es algo de lo que hemos estado trabajando mucho en beneficio del magisterio. Y yo le pediría a Francisco Cartas que él nos contestara esta pregunta, ya que he visto en las preguntas que nos hicieron llegar, pues muchos temas referidos a todo este sistema de profesionalización, de promociones horizontales, verticales, de exámenes del magisterio. Francisco, por favor. Sí, señor secretario, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, maestras y maestros. Su servidor Francisco Cartas Cabrera, titular de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Con relación a la pregunta que se formula, hace ya al inicio del año se preparó el programa de promoción horizontal para las maestras y maestros. Este programa de promoción horizontal, que sustituye al que estaba establecido con base en la ley del servicio profesional docente, consta de 8 niveles. El anterior programa contaba con 7 niveles que se iniciaba con un porcentaje de despegue con relación al sueldo base del 35% y que llegaba hasta un 180% con 7 niveles. En este programa que hemos elaborado, contempla 8 niveles con un porcentaje que van del 35 al 205%. Se define la permanencia en cada uno de los niveles
de 4 años para la promoción. Hay una diferenciación entre la aplicación de la promoción horizontal para aquellos que laboran en zonas urbanas y con relación a aquellas maestras y maestros que laboran en zonas marginadas. En el caso de las zonas marginadas, aplica un porcentaje de despegue con relación al concepto 07 del 41% en el nivel 1 y del 247% en relación con el nivel, del nivel 8 con relación al 07. En la ley anterior tenía como máximo 222%. Este documento que elaboramos y de acuerdo con lo que establece la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, fue presentado en su momento antes del término de los 180 días que establecía la ley a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los efectos del impacto presupuestal y la revisión correspondiente en cuanto a las aplicaciones de este sistema. Derivado de la pandemia y relacionado con la contingencia sanitaria, todavía no ha sido autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que creemos que en un tiempo razonable se emitirá esta autorización para hacerla del conocimiento de todos los maestros y procederemos desde luego a la emisión de las convocatorias y todo el proceso que esto implica para llevar a cabo su instrumentación. Este sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Francisco. La cuarta pregunta, que ha sido muy recurrente, es ¿en qué consistirá la asignatura de vida saludable? Muy bien, esta asignatura es, digamos que el eje de lo que podemos decir enseñar para la vida. Parece mentira un país como México, que tiene, por ejemplo, una crisis en materia de diabetes. La diabetes, los especialistas de salud no se refieren a ella ya como una enfermedad, sino como una epidemia. Y la diabetes surge en buena medida por una mala nutrición, por falta de ejercicio, por falta de una vida saludable. Muchas de las personas, la mayoría de las que desafortunadamente están perdiendo la vida por el COVID, son personas que están enfermas de diabetes, otras de hipertensión, otras por obesidad. Entonces tenemos que enseñarle a nuestras niñas y niños que para tener una vida feliz, para tener bienestar, para estar bien, eso es el bienestar, necesitan saber qué comer, cómo ejercitarse, cómo tener actividad física, cómo manejar sus emociones. Y eso es educar para la vida, precisamente. Entonces, esta materia va a tratar sobre todo ello. Estamos trabajando con muchas diferentes dependencias, fundamentalmente con la Secretaría de Salud, con el Instituto Nacional de Salud Pública, con instituciones que han dedicado mucho tiempo a ver estos temas para poderlo incorporar dentro de la currícula y que podamos tener dentro de esta materia todas esas enseñanzas. Muchas de ellas ya existen, pero están totalmente, digamos que dispersas en otras materias y como parte de la currícula.
estábamos viendo que casi hay 5 horas de materias o de contenidos relacionados con la vida saludable. Queremos darles orden, queremos además hacer una asignatura que también tenga su tiempo para poder enseñar a nuestras niñas y niños cómo cuidarse para tener una vida equilibrada, feliz, lo que llamamos nosotros de bienestar. Y en esto también incluir cuestiones como qué es lo que le pasa al cuerpo cuando uno toma alcohol, cuando consume drogas, cuando está pues con vicios que de una u otra forma gradualmente van acabando esa salud. Todo esto es parte de esta nueva asignatura que también se relaciona con el medio ambiente, porque no podemos tener una vida saludable si no tenemos un medio ambiente que la permita. Entonces, es un paquete muy interesante, es un paquete que va a ser muy útil para todos, y en ese sentido es que se está diseñando y habrá una capacitación previa al inicio del ciclo escolar para ello. Muy bien. La quinta pregunta es, ¿qué función tendrá el docente de educación física en la nueva materia, justamente de vida saludable? Va muy ligado al tema anterior. Pues sí, tenemos, como ustedes saben, varios niveles. Uno es el buscar que la población en general y nuestras niñas y niños tengan mayor actividad física, que tengan también deporte escolar, que tengan educación física. O sea, son 3 niveles. La siguiente pregunta que agrupamos, porque también es muy relevante, tiene que ver con este tema, hay mucha preocupación sobre ello. Yo creo que es por los datos que Salud ha hecho públicos. ¿Qué medidas se tomarán para las tiendas escolares ahora que se ponga en marcha la asignatura de vida saludable? Bueno, en primer lugar, yo quiero reproducir las palabras del señor presidente, que hace muy poco tiempo que le preguntaron esto. Él decía que no se trata de prohibir, se trata de generar una conciencia, una convicción, una conducta, y que nos lleve a que seleccionemos lo mejor para nuestras niñas y niños y para nuestros jóvenes. Por poner un ejemplo, nosotros tenemos que ir en contra del exceso de consumo de azúcar, del exceso de consumo de sal, del exceso de consumo de grasas. Entonces, si se prohíbe, por decirlo de alguna manera, un refresco embotellado, es probable que como alternativa se vendan aguas frescas, pero hechas con una agua que no necesariamente es de la mejor calidad y con azúcar refinada de mala calidad, y que resulte para la salud, pues, peor el remedio que la enfermedad. Entonces, tenemos que hacer las cosas con inteligencia. Las propias niñas y niños, las familias tendrán que elegir su consumo, pero también buscar en las etiquetas de los productos qué es lo que hace daño y qué es lo que no hace daño. Si buscamos, por ejemplo, promover el consumo de agua potable, que es lo más sano, pues también tenemos que ver que en las escuelas haya agua potable. Entonces, son los temas que estamos analizando, pero no se trata de buscar una salida fácil que luego es contraproducente. Prohibir es muy fácil, pero lo que queremos no es otra cosa más que lo más difícil, cambiar la cultura. Pero se cambia con inteligencia, con claridad y con tiempo. Entonces, habrá normas muy claras
para que se sigan en las escuelas, pero no se trata de buscar de la noche a la mañana ese cambio de cultura que puede tener una salida lateral que en vez de ser benéfica sea dañina para la salud de nuestros adolescentes, jóvenes, niñas y niños. La siguiente pregunta recurrente, sobre todo ya con la preocupación del regreso a clases en la nueva normalidad, es qué vamos a hacer si no contamos con aulas amplias y tenemos un número exagerado de alumnos por aula. Este es un tema muy complicado, es un tema estructural. Hay escuelas que tienen muy pocos alumnos, hay escuelas que tienen muchos alumnos. Generalmente se habla de promedios, pero los promedios no ayudan porque la realidad es esa de que en algunas escuelas hay demasiados alumnos. El curso de nivelación remedial nos va a ayudar precisamente a manejar grupos más pequeños y además nos va a dar tiempo a que acabe de erradicarse el tema de la curva de contagios, porque también tiene esa virtud que es una medida que aunque se tome con semáforo verde, pues es una medida también de distanciamiento. Ahora, tenemos que seguir invirtiendo en las escuelas, en su infraestructura, en su mantenimiento, en su mejoramiento. El señor presidente dispuso de un programa que se llama La Escuela es Nuestra, que ha sido muy exitoso. Ya hemos trabajado en 50,000 escuelas en donde se les dé el recurso de manera directa para que mejoren la infraestructura escolar. Y este programa va a ser de entregas de recursos anualmente. Nunca la escuela había tenido recursos para transformar su infraestructura de esta manera. Entonces, ese programa se va a profundizar. Vamos a seguir mejorando en la medida posible, coordinados con los gobiernos estatales, la infraestructura escolar, pero tampoco va a ser un cambio de la noche a la mañana. Lo que sí es que buscamos que se utilicen también los espacios abiertos y vamos con, por ejemplo, con estas domos que sirven en los lugares donde hay mucho sol para que se utilicen los patios, a seguir invirtiendo en dar mayor oportunidad de espacios escolares. La siguiente pregunta es, ¿cómo se prepara la nueva escuela mexicana ante la contingencia sanitaria y la nueva normalidad? Bueno, creo que eso ya lo pudimos señalar con las 9 intervenciones y siguiendo esas 9 intervenciones, creo que vamos a poder tener un regreso a clases ordenado y seguro. Eso es lo más importante. Nos han comentado que han recibido muy bien estos planteamientos en el último Consejo Técnico Escolar y en las orientaciones que se han enviado. Hay muchos comentarios positivos en ese sentido. Y la novena pregunta es, ¿en qué momento deben conformarse los comités de salud y si aún estamos en semáforo rojo? Bueno, los comités de salud se debieron de haber conformado entre el 16 y el 20 de marzo, antes de salir al receso. Si no se formaron, se tendrán que formar en el primer y segundo día de inicio de actividades escolares. En semáforo verde, o sea, no vamos a reunir a los padres de familia, a los maestros, a los alumnos en la escuela para nada, no solo para las clases, para nada, si no estamos en semáforo verde. Entonces, ese es el tema que en mi exposición comentaba yo. Cuando hablemos de inicio de actividades escolares, se va a iniciar todo el proceso de creación de los comités o de echar a andar de nuevo los comités de limpieza escolar, de capacitación,
previos al inicio de las clases, pero siempre trabajaremos en semáforo verde. Correcto. Muy bien. ¿Cuáles son los aspectos que vamos a enseñar como parte de la formación cívica y ética en el próximo ciclo escolar? Mucho interés en esta pregunta. Bueno, esta materia es una materia que nos va a ayudar precisamente a definir la nueva escuela mexicana, porque tenemos que enseñarle a nuestras niñas y niños, a nuestros adolescentes y jóvenes, a convivir, a trabajar con solidaridad, a ser inclusivos, a buscar e integrar una vida en donde no solo se desarrollen ellos en lo individual, sino también se desarrolle el medio en donde ellos actúan e influyen. Esto es pues una visión que nos lleva precisamente a lo que llamamos el aprendizaje colaborativo, a saber que como tejido social tenemos una fortaleza mucho mayor que cuando somos exclusivamente una célula individual. Si vemos en términos biológicos, una célula no es nada si no pertenece a un tejido. Y ese es el tejido que queremos construir a través de la formación cívica y ética, a través de empezar a dar filosofía para niños, a que se pregunten precisamente cuál es la mejor forma de vivir en lo personal, en lo familiar y en lo colectivo, para una convivencia armónica, para una convivencia respetuosa. Queremos inculcarles la honradez y la honestidad, pero la honestidad en todo el ámbito amplio de la palabra, no solamente en el pecuniario. Queremos que sean personas que sepan manejarse sin mentir, con verdad, buscando siempre alcanzar valores cada vez mayores. Es una formación en valores y queremos que sean enamorados de México, que realmente tengamos a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes que conozcan a nuestro país, que vean su diversidad, que se enamoren de él, que trabajen por y para él. Y esto es algo muy importante. Queremos entonces una generación de mexicanos productivos, incorruptibles, solidarios y que realmente sean un ejemplo mundial de lo que es una educación en valores. Y de esta manera culminaron las temáticas, dando paso al agradecimiento reiterado y despedida del secretario Esteban Moctezuma. Y pues ya llegamos a las 2 horas que está programado este webinar. Antes de concluir, quiero darles las gracias por haber participado con tanto interés, exponiendo sus inquietudes, manifestando sus experiencias a lo largo de estos complejos meses recientes y aportando ideas para el futuro. Mis palabras de despedida son también de reconocimiento para ustedes, para las madres y padres de familia, para todo el sector educativo. Pero las maestras y los maestros han mostrado una vocación a toda prueba, un profesionalismo, un compromiso con la educación pública que nos hace realmente salir más fuertes de esta pandemia. El Magisterio de México, como ya lo he señalado, es irreemplazable. Lo que hicimos en Aprende en Casa, en la educación a distancia, es seguir el vínculo de aprendizaje de niñas y niños, de relación entre ustedes y ellos, pero nunca podremos, ni queremos, ni vamos a pensar en que se pueda sustituir el trabajo que ustedes hacen de una manera tan ejemplar. Muchas gracias por su participación y presencia virtual. Les envío un saludo desde el corazón y me despido de todos y todas ustedes el día de hoy.